Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar. 428B. No, ¿sí, verdad? B. Por ahí, después de la clase del viernes, ya a mediodía, salió un calendario de exámenes. No sé si lo compartieron con ustedes. eh, y resulta que nos están poniendo el examen el día de hoy, o sea, ahorita, en este preciso instante. Entonces, pues no lo vamos a hacer hoy, evidentemente, porque ya no nos dio tiempo ni ponernos de acuerdo ni nada de eso. Y necesitamos buscar un día que no se empalme con ninguno de sus exámenes. Ustedes tienen exámenes martes, miércoles, jueves, viernes y lunes de la próxima semana. Digo, hasta el lunes de la siguiente semana. Y entonces nosotros tendríamos que hacerlo el martes, más en 8 días. Pero no tenemos que hacer los martes. Tendríamos que hacerlo hasta el miércoles, yo creo. Sobre todo porque supongo que la clase el lunes próximo tienen 2 exámenes de sus módulos. ¿Sí están haciendo exámenes en sus módulos? No nos han dicho aún. ¿Nos han dicho? Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo tentativo para que no interrumpan ninguno de sus exámenes que tienen programados. Vamos a dejarlo tentativo para este miércoles en 8 días, ¿sale? Si por alguna razón no tuvieran exámenes el próximo lunes, lo haríamos ahí. Si tienen exámenes, porque tienen programado con la maestra Elizabeth y con la maestra Esperanza, si por ahí evalúan de alguna otra forma sin examen, pudiéramos cambiarlo al lunes. Si no, no hay ningún problema y lo haríamos hasta el miércoles, ¿sale? Ya el viernes próximo, este viernes que tengamos clase, me dicen ustedes si lo hacemos ese lunes, si no tienen mucho trabajo, o lo hacemos hasta el miércoles, ¿sale? Muy bien, quedamos en eso. El examen abarcaría 2 temas, que es el dominio de una función que concluimos el viernes pasado, y lo que es evaluación de funciones, que vamos a empezar a tratar hoy. Y que es un tema relativamente sencillo si recordamos un poco de álgebra, de los temas que ya les di de álgebra. Por eso, si no han hecho caso al repaso de álgebra, a lo que está en su manual de trabajo y a los videos de que les mandé, sí, háganle caso, porque van a ver cómo en cada uno de los temas que siguen en todo cuarto semestre y los que van a ver en quinto semestre, les va a servir bastante. Así que no lo dejen para después, de preferencia de una vez. Muy bien, vamos a recordar un poco. Ya habíamos dicho con ustedes que una función no es otra cosa que un modelo matemático que trata de establecer el comportamiento de un fenómeno. Puede ser una función cuyo dominio sean todos los números reales, es decir, que para cada valor de x exista un número para y, o puede ser una función cuyo dominio no sean todos los números reales, puede ser una función racional o una función irracional. Sin embargo, toda la función algebraica o trascendente trata de establecer el comportamiento de un fenómeno. Evaluar a la función significa que yo encuentre los valores de la función o de y cuando me asignen un valor para x. Una sustitución. ¿Qué pasa en esta función cuando x vale menos 3? O cuando x vale 2? O cuando x vale 5. Necesitamos saber cómo se está comportando esa función. Por lo tanto, en este tema me van a dar a mí una función, por ejemplo, una función lineal, f de x igual a 6x más 5, por ejemplo, y me van a pedir que la evalúe para, inciso A, por ejemplo, para f de menos 2. ¿Qué pasa en esta función lineal? Es una recta, no hay tanto problema. ¿Qué pasa en esta función cuando x vale menos 2?
Es decir, cuando yo tengo f de menos 2, por cada x que encuentre aquí, la cambio por un menos 2. Y ya que la cambié, lo único que hacemos es las operaciones que están indicadas. Primero las multiplicaciones, 6 por menos 2, menos 12, y al final las sumas y las restas. Menos 12 más 5, menos 7. Quiere decir que cuando x toma el valor de menos 2, el valor de y vale menos 7. Si yo evalúo para un valor numérico, el resultado tendrá que ser un valor numérico. Puedo evaluar para cualquier valor que sea parte del dominio de la función. Y dijimos que cualquier función que sea un polinomio entero en x, su dominio son todos los números reales. O sea que a esta función le puedo dar el valor que yo quiera y me va a regresar uno para y. Puede ser un valor entero positivo o negativo, o puede ser un valor fraccionario positivo o negativo. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de esa función cuando x toma un valor de menos 2/3? Por cada x que yo encuentre, la cambiamos por menos 2/3. 6x más 5, pero x vale menos 2/3. Así como tengo que recordar hacer operaciones con números enteros, también tengo que hacer operaciones con números racionales. Me quedaría 6 por menos 2, menos 12/3 más 5, va a ser igual a menos 4 más 5, y esto va a ser igual a 1. Cuando x vale menos 2/3, y vale 1. La multiplicación de fracciones es lineal, numerador por numerador y denominador por denominador. Por eso me queda menos 12/3, pero menos 12/3 es un entero. 12 entre 3, 4. Menos 4 más 1, ay, perdón. Menos 4 más 1, menos 3. Qué rosazo. Menos 4 más 1, menos 3. Quiere decir que cuando x toma el valor de menos 2/3, y toma el valor de menos 3. Es menos 4 más 5. ¿Vale? Sería menos 4 más 5, ¿no? Más 5. Sí, sí, tiene razón. Por eso había puesto el 1, ¿verdad? Más bien ya estaba haciendo el resultado antes de subir 5. Muy bien. Aparece de menos 2/3, me quedaría que el resultado es un 1. Si me equivoqué o me hubiera equivocado o no me hubieran corregido, pudiera yo comprobarlo en el GeoGebra. ¿Me permiten? Estaba descargando la computadora. A ver. Por ejemplo, aquí. Vamos a graficar la función 6x más 5. F de x es igual a 6x más 5. Esa es la función. Si la evaluamos para f de menos 2, dice que el resultado es menos 7, que es el que tenemos aquí. Si la evaluamos para f de menos 2/3, me queda que el resultado es un 1, ¿verdad? Entonces, podemos estar comprobando, al menos para valores numéricos, podemos estar comprobando en el GeoGebra si lo que hicimos es correcto o no. Aunque también podemos evaluar para expresiones algebraicas. Por ejemplo, vamos a suponer que piden a mí evaluar para f de x cúbica más 3. Entonces me quedaría, inciso C, para f de x cúbica más 3. Me queda 6 por x cúbica más 3 más 5. Me quedaría entonces 6 por x cúbica, 6x cúbica, 6 por 3, 18, más 5. Si hay términos semejantes, hay que reducirlos. 8 y 5, 13, me quedarían más 23. Y ese sería el resultado
cuando X toma un valor de una expresión algebraica, en este caso de X cúbica más 3. Si yo evalúo para un valor numérico, el resultado tendrá que ser un valor numérico. Si yo evalúo para una expresión algebraica, el resultado pues, tendrá que ser una expresión algebraica. X más H, donde H puede ser pues, cualquier número, ¿no? Sería por cada X que yo encuentre, lo cambio por X más H, multiplico 6 por X, 6 por H más 5. Como aquí no hay términos semejantes, mira. No puedo simplificar porque no hay términos semejantes. Eso es como una función lineal. ¿Qué pasa si la función fuera cuadrática? ¿En qué puede cambiar? Para terminar esto. Vamos a cambiar a la función. Vamos a poner f de x es igual a 2x cuadrada menos 2x menos 3. Esa función yo la voy a evaluar. Para valores diferentes a los que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a evaluar para f de 3. ¿Qué pasa en esta función cuadrática cuando x toma el valor de 3? Primero hago la sustitución, por cada x que encuentre le cambio por un 3 y resuelvo. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. 9 por 2, 18, menos 9, y esto me quedaría 9. Cuando x toma el valor de 3, el valor de y va a ser 9. Dice que el punto de coordenadas 3,9 es parte de la gráfica de esta función. Aunque no quiero de la gráfica, únicamente estamos viendo qué está pasando en la función bajo determinados valores. Lo mismo hacemos para valores fraccionarios. A ver, intenten por favor para menos 2/3. Pueden usar su calculadora, aunque aquí la idea es saberlo hacer de las dos formas, tanto en calculadora como manualmente, porque más de alguna vez les va a tocar hacer operaciones con fracciones en forma manual y valdría la pena que lo supieran hacer. Permítanme 3 minutos en lo que lo hacen, ¿no? Por favor.
Muy bien. Es 2x cuadrada. 2x cuadrada menos 2x menos 3. Aquí tenemos la función cuadrática. Ya evaluamos para f de 3. Y me queda este 9 que está aquí. Para f de menos 2 tercios. Me queda menos 0.777. No, sí no me lo da en fracción, pero ahorita lo vamos a demostrar. A ver cuánto nos quedó en fracción. ¿Vale? En racional. Primero las potencias. Menos 2 tercios al cuadrado me quedaría 4 novenos. Porque una fracción elevada a un exponente, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador, porque ya sé que un número negativo elevado al cuadrado siempre se hace positivo. Menos por menos más, 2 por 2, 4 tercios menos 3. Esto va a ser igual a 8 novenos más 4 tercios menos 3. Voy a resolver aquí por si alguien no se acuerda de cómo sumar fracciones con distinto denominador. Voy a hacer un ejercicio aquí, que sería 8 novenos más 4 tercios menos 3. El mínimo común múltiplo de 9, de 3 y de 1 es el 9, es decir, un número que se puede dividir entre 9, entre 3 y entre 1. Primero divido y luego multiplico. 9 entre 9 es un 1 por 8, 8. Más 9 entre 3 son 3 por 4, 12. 9 entre 1, 9 por 3, 27. 8 y 12 son 20. 20 menos 27 me quedaría menos 7 novenos. Y si no estamos de manera incorrecta, el menos 7 novenos es el 0.7777 que marcaba la computadora. Pero nosotros lo vamos a dejar como menos 7 novenos. ¿Qué quiere decir? Que para menos 3 nos quedó 9 y para menos 2 tercios nos quedó menos 7 novenos. Y decíamos desde el principio que vamos a trabajar con números reales. En ocasiones trabajamos números enteros, positivos y negativos, y a veces trabajamos números racionales, positivos y negativos. Entonces hay que recordar. Ahorita está sencillo, o sea, tú puedes, en un examen, pues no hay cámaras, ni hay nadie que te diga nada, pues hacerlo en la computadora, así como hice yo, o puedes hacerlo en la calculadora, aunque el maestro te va a pedir este proceso, pues. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tienes que saber hacer operaciones con números racionales para tu examen de ingreso a la universidad, para ingresar a algún trabajo de repente, cosas que se tienen que saber. Entonces valdría la pena saberlo hacer de las dos formas, tanto manualmente como ahorita, como usar una computadora, un software que te lo pueda resolver. Y eso sería cuando me dan valores numéricos. ¿Qué pasa si en esta misma función, bueno, no sé si hay una pregunta en estos dos incisos? No. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Bien. ¿Qué pasa si ahí me dicen para evaluar, por ejemplo, voy a evaluar para f de 2x menos 1? ¿Qué quiere decir? Que por cada x que yo encuentre en la función, la voy a cambiar por 2x menos 1, por ejemplo. 2 por 2x menos 1 al cuadrado
menos 2 por 2x menos 1. Antes lo había cambiado para un 3, para menos 2/3. Ahora me dicen que lo cambie para 2x menos 1. Entonces habrá que hacer las operaciones que están indicadas aquí. Un binomio al cuadrado, que fue con lo que empezamos el repaso de álgebra. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. 2 por 2x, 4x, menos 2 por menos 1, más 2. Multiplicamos por 2, 4x por 2. Aquí me faltó el cuadrado, perdón. El cuadrado de 2x, 4x cuadrada. Me quedaría 8x cuadrada menos 8x más 2 menos 4x menos 1. Simplificando estos dos de una vez, para que ya no me den tantos problemas. Reducimos términos semejantes. Cuadráticos ya no hay, pero menos 8x menos 4x me quedaría menos 10x. Y 2 menos 1 me queda. Y decir que cuando x toma el valor de 2x menos 1, el valor de la función me quedaría 8x cuadrada menos 10x. Brandon, ¿sí pudiste volver a ingresar a la clase o ya no? Mandó un mensaje Sí, que no podía. ¿Sí pudiste ingresar otra vez? sí, ya. Ha habido problemas. Uno de los muchos problemas en la educación en línea, pues es esto, que de repente cuando menos quieres te empieza a fallar la conexión, ¿verdad? Pero qué bueno que pudiste regresar. Tiene muchas desventajas la educación en línea, pero también tiene algunas ventajas. Alguien puede estar hasta desayunando ahorita y en clase, ¿no? Que no creo que ya es muy tarde para que alguien esté acostado todavía tomando la clase. Sí tiene sus ventajas. Yo, después, por ejemplo, el maestro puede andar en short y en playera, acá como más relajado, ¿no? Pero de la desventaja también es que no es lo mismo interactuar. Yo no los conozco y lo más probable es que no los conozca, porque es probable que si regresamos en agosto a clases, pues ya tengan, o sea, les asignen un maestro distinto. Entonces puede ser que pase el semestre y nos conozcamos, ¿no? Aquí les repito, como el primer día, la clave de todo es que se quieran llevar algo, pues, que estén decididos a hacer un buen curso, que termine el semestre y digan, ah, caray, sí, como que reaprendí un montón de cosas. Sí sabía muchas cosas, pero como que ya las ordené, ya sé esta parte que va en álgebra, esta va en trigonometría, y hacer el cálculo diferencial como hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, ya en este semestre, pues saber qué es una desigualdad y cómo se resuelve una desigualdad, qué es una función, cómo se clasifican las funciones, cómo se evalúa una función. Eso es realmente lo interesante, ¿no? No que pase el semestre y tengas un 7, un 8, un 9 o hasta un 10, ¿no? Y como que no tenga sentido. Esa parte no. Uno más. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cúbica más x, por ejemplo. F de x cúbica más x. 2 por x cúbica más x al cuadrado menos 2 por x cúbica más x menos 3. Lo mismo, un binomio al cuadrado que ya sabemos resolver. El cuadrado de x cúbica, 2 veces x cúbica por x. El cuadrado de x. Aquí ya puedo multiplicar porque el exponente son 1. Menos 2x cúbica menos 2x menos 3. Multiplicamos por 2, 2x sexta
más 4x cuarta más 2x cuadrada menos 2x cúbica menos 2x menos 3. No hay ningún término semejante, fíjense. No puedo reducir nada porque el exponente de la x en todos es diferente. Y recuerden, dos o más términos son semejantes si son idénticas en su parte literal, incluido el exponente. Por eso en este caso no puedo simplificar nada y este sería su resultado. Y así la dejaríamos o la tendríamos que ¿Sí? acomodar como... No, así se queda. Ah, Ya no puedes hacerle nada. Aunque quisieras, ya no se puede hacer nada. no, pero yo me refiero como a acomodar los exponentes del más grande al... O sea, puedes, o sea, qué bueno de que lo dices. Normalmente, sin que sea una regla así muy estricta, normalmente se dejan en orden decreciente. O sea, poder cambiar esta 2x cúbica para acá y 2x cuadrada para acá. Sí sería de correcto. Aunque si lo dejas así también no hay ningún problema, ¿vale? Gracias. Ok. Ya borré la función era f de x es igual a 2x cuadrada menos 2x menos 3. Y ya evaluamos para inciso A, B, C y D. Vamos a evaluar ahora para f de x más h menos f de x. Caray, ¿cómo está eso? F de x más h menos f de x. Bueno, f de x es este. Y sí que aquí lo voy a restar. Y aquí es como si tuviera, en vez de la h, si tuviera x más 3, x más 2, x menos 1. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer sería evaluar esto para x más h. 2 por x más h al cuadrado menos 2 por x más h. Si no estuviera esta parte, tendría que resolver esto. Donde h es una cantidad, cualquier número, ¿no? Ahorita vamos a explicar que esa cantidad va a ser pues muy pequeña. Pero la parte algebraica sería hacer esto, de desarrollar esta parte. Pero donde me dice, una vez que desarrolle este, le reste la función original, es decir, que le reste f de x. En estos ejercicios voy a extrañar el pizarrón de la escuela, que está más grande, ¿no? Y aquí luego se va a ver como si el ejercicio es muy extenso, porque pues, el pizarrón es pequeño. Pero ya algún día regresaremos al aula, allá a la escuela. Ya hace más de un año que no vamos para allá. Bueno, ¿ustedes no han tenido de que ir a alguna práctica o en algún módulo a la escuela? ¿No los han citado todavía? No. ¿No? Es que ha habido algunos, por ejemplo, en electrónica, que de repente sí me dicen que han tenido que ir a alguna práctica o en biotecnología, de repente que van en algún módulo, alguna práctica. Pero en ustedes creo que aún no. Bueno, a trabajar. Tengo un binomio al cuadrado aquí. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Menos 2 por x, 2x, menos 2 por h, 2h, menos 3. Delante de un paréntesis, si hay un signo de negativo, eso indica que le cambia el signo a todo lo que está dentro.
Nada más me falta multiplicar por 2 este. Todo lo demás pasa igual. Y estoy poniendo en rojo la función original porque en realidad lo que tratan de decirme aquí es que si una función f de x la incremento yo en un número en el que yo quiera, pues esa función está incrementada en un número h. Pero si yo le resto a esa función incrementada, si le resto la función original, ¿qué me va a quedar? Este término se cancela con este, miren. Este 2x se cancela con este 2x. Y este 3 con este 3. ¿Por qué? Porque son de signo contrario, ¿no? Y entonces me quedaría la función incrementada. 4xh más 2h cuadrada menos 2h. Me quedaría una función con puros términos de ese incremento que le hicimos a dicha función. Donde h pues, puede ser cualquier número, cualquiera, el que yo quiera. Pero si a una función si habíamos dicho que una función lo que queremos es estudiarla en cada valor de su dominio, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa en dos puntos tan cercanos, tan cercanos, tan cercanos? Lo más cercano a cero que te imaginas. Que h sea tan pequeño, que lo consideres un cero. Si lo consideras un cero, pues todo esto sería un cero, porque si h vale cero, todo sería cero. ¿Qué pasa si aquí me hubieran dicho que dividiera entre h? Que lo que me están preguntando fuera así, a ver, evalúa para esto. Ya evaluamos aquí, de lo de negro, restamos la función original, que es lo de rojo, simplificamos y me quedó esto. Pero dice que lo divida entre h, es decir, que esta parte la divida yo entre h. Pues si h casi vale 0, no puedo dividir porque la división entre 0 no está definida. Pero ¿qué pasa si yo la factorizo? Es decir, todos los términos del numerador tienen a la h. Saco factor común la h, me queda 4x. Saco factor común la h, aquí me queda 2h y aquí me queda el 2. Si dividimos entre h, puedo simplificar a esta h y me quedaría 4x más 2h menos 2. Si se fijan, si h tuviera el valor de 0, ya no me afectaría, porque si h tuviera el valor de 0, me quedaría 4x menos 2. En resumen, si una función está incrementada en un valor muy grande o muy pequeño, el que sea, y si restamos a la función original, me queda la función incrementada. Si la dividimos entre ese mismo valor que se incrementó, factorizamos el numerador, simplificamos y me quedaría esto. Si h tuviera el valor de 0, no me afectaría y me quedaría 4x menos 2. A 4x menos 2 se le conoce como derivada de la función, es decir, va a ser una fórmula general que me va a permitir a mí establecer qué está pasando en cada punto de la función. No estar en cuanto x vale 2 o 3 o 4 menos 1 menos un tercio, no. Cuando pase en cualquier punto, en cuando x vale 1 o 2 o 3 o 5 o 20 o cualquier valor. Hacia allá vamos. El concepto de derivada no es un concepto sencillo para apropiarse. No es que te aprendas la definición y puedas darle un examen y ya la hayas aprendido, no. Se va construyendo y lo van a construir a partir de ese semestre y del siguiente. Es un concepto abstracto, pero que a la vez es muy interesante por todo lo que puedes descubrir a través de él. Sí se ocupa bastante álgebra, eso es cierto,
pero yo creo que con lo que hemos repasado de álgebra lo podemos ir entendiendo. ¿En qué va a cambiar para el próximo miércoles, martes? Porque el martes no tenemos clase. ¿En qué va a cambiar para el miércoles? Que en vez de tener aquí un cuadrado, pues voy a tener un cubo. En vez de elevar un binomio al cuadrado aquí, voy a elevar un binomio al cubo. Y elevar binomio al cubo también ya lo vimos pues en el repaso de álgebra. Y vamos a hacer lo mismo, primero vamos a evaluar para un valor numérico, un 3, un 2, un medio, y luego para expresiones algebraicas hasta llegar. La evaluación que más me interesa a mí, porque es la que nos va a aproximar a lo que vamos a ver este semestre, que sería la derivada de una función. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? No. ¿Todo bien? Sale. Entonces, vamos a continuar las clases normales. El miércoles platicamos si hacemos el examen el viernes o lo hacemos al siguiente miércoles, ¿sale? Por mí no hay ningún problema, cualquiera de los dos estaría bien. Yo lo digo por si en dado caso que este viernes tuvieran desocupado el viernes, que no tuvieran ningún examen, que por alguna razón lo tuvieran libre, podemos aprovecharlo. Si no, perdón, me refería al lunes. Para tener la clase del lunes hoy, del miércoles y del viernes. Si por alguna razón tuvieran libre el lunes de exámenes, lo hacemos el lunes. Si tienen cualquier actividad que consideren que interfiere, lo hacemos al siguiente miércoles. No hay ningún problema. Muy bien. Nos vemos entonces la clase del miércoles. Que tengan buen día. Cualquier duda, estamos ahí a la orden en el grupo de WhatsApp. Nos vemos. Cuídense. Gracias. 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 Igualmente. Dale, nos vemos.